Hoy vamos a retomar el estudio sobre el Evangelio de Juan, que hace ya algunos meses atrás habíamos dejado. Lo vamos a hacer a partir de este capítulo 20 y el versículo 19 hasta el 31, es decir, todo lo que resta del capítulo 20 del Evangelio de Juan. A partir de esta escritura queremos hablar sobre algunos asuntos importantes de nuestra fe. Ese es el tema con el que vamos a tratar en esta mañana, algunos asuntos importantes de nuestra fe. Cuando leemos nosotros en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 5 al 8, encontramos que la palabra del Señor nos dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, quien es otro de los escritores del Nuevo Testamento. Este testimonio que acabamos de leer es el testimonio de un testigo ocular de la resurrección. El apóstol Pablo, aunque no era uno de los seguidores primarios del Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de ver al Señor resucitado antes de la ascensión. Como nos cuenta él mismo sobre su testimonio en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y también en la carta a los Filipenses capítulo 3, Pablo fue encomendado al apostolado directamente por el Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Notemos de manera particular, mis amados hermanos, que en estos versículos de 1 Corintios capítulo 15 que acabamos de leer, el apóstol Pablo usa el verbo aparecer en dos ocasiones, o en más de dos ocasiones, como una manera de explicarnos a sus lectores primarios y también a nosotros sobre la presencia física y real del Señor Jesucristo resucitado, interactuando con sus seguidores. Precisamente, mis amados hermanos, de esta interacción luego de la resurrección y antes de la ascensión, en ese contexto es que nos coloca Juan en los versículos que leímos en el capítulo 20, los versículos 19 al 31. No olvidemos que el contexto en el que se ubica esta escritura es luego de la resurrección y antes de la ascensión. La interacción de Jesucristo con sus seguidores. De este contexto histórico vamos nosotros a estar tratando el día de hoy. Al llegar, amados hermanos, a esta escritura, lo primero que quiero que observemos es acerca de la relevancia de un día en la práctica de nuestra fe. El día domingo, que es específicamente del día en que trata esta escritura en sus primeros versículos, es un día relevante en cuanto a la práctica de la fe cristiana. Y esto es interesante que lo hablemos hoy, porque al pasar del tiempo,
muchos de nosotros ha heredado una fe que se ha diluido con las prácticas de acuerdo a las costumbres o las culturas en las que se desarrolla la fe cristiana. Lo que acabo de decir tiene que ver con que nosotros practicamos nuestra fe de acuerdo a el contexto cultural en que la practicamos y no de acuerdo al texto bíblico, que es cómo debemos practicar nuestra fe. Es decir, nosotros, si estamos en República Dominicana, practicamos nuestra fe de un modo. Pero si nos vamos a Estados Unidos, nuestra práctica de fe cambia, porque estamos en otro contexto y en otra cultura. Mis amados hermanos, yo quiero decir de entrada que la fe no cambia. La palabra de Dios no cambia. Nuestro Señor no cambia. Y lo que Él espera de nosotros no son cambios, sino que nosotros seamos integrales en cuanto a la práctica de nuestra fe. Es importante decir esto de entrada porque son tiempos modernos los que vivimos, y en medio de estos tiempos modernos aún estemos en la misma cultura en donde estamos acostumbrados, en la que hemos nacido, en la que nos hemos desarrollado, pero como los tiempos han cambiado las costumbres, también nosotros cambiamos. Y vuelvo a decir, la Biblia no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La doctrina no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y lo que Dios espera de nosotros es que seamos reales e integrales en cuanto a la práctica de nuestra fe. La relevancia de un día en la práctica de nuestra fe. El versículo 19 comienza diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Es interesante que la Biblia nos da detalles para que nosotros no fallemos, no erremos en cuanto a interpretar lo que ella nos quiere decir. Note que la Biblia en este versículo comienza diciendo que cuando llegó la noche de aquel día. Es una referencia suficiente porque en los versículos anteriores la Biblia ya nos ha dicho que el primer día de la semana fueron a el sepulcro las mujeres con el propósito de servir el cuerpo de Jesús, pero que no lo encontraron. Y nos narran acerca de la resurrección. Es decir, que en el contexto de esta escritura ya sabemos que lo que está ocurriendo el día domingo. Es el día que el Señor resucitó, ¿cierto? ¿Verdad? ¿O alguno tiene dudas de eso? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Bueno, es el día domingo. Así que en la noche, ya la Biblia nos ha dicho que muy temprano en la mañana fueron y no encontraron el cuerpo. El Señor resucitó. El domingo en la mañana ya la noticia estaba corriendo entre todos los seguidores de Jesús. Algunos iban fuera de la ciudad. El Señor se les apareció y les dio la noticia de que Él había resucitado. Ahora llegó la noche de aquel día. Y lo que la Biblia nos está diciendo cuando dice ese mismo día, el primero de la semana, es un énfasis o un sobreénfasis para indicarnos que no nos salgamos de ahí. No pasó a lunes, no pasó a martes ni a sábado. Es el primer día de la semana, es el domingo. Recuerden que estoy hablando ahora de la relevancia de un día en la práctica de nuestra fe. ¿Por qué los adventistas se reúnen el sábado? Eso es cuestión de ellos. ¿Por qué nosotros hemos adoptado el domingo como nuestro día de reunión? Porque en la Escritura, ese primer día de la semana tiene una relevancia principal. Y de esto voy a hablar en esta mañana.
Ahora, usted que es creyente de esta iglesia y usted que ha asumido con nosotros que es practicante de la fe que nosotros creemos, es decir, parte de lo que nosotros creemos es que la iglesia se congrega los domingos para adorar al Señor. Ahora, si usted es parte de esta iglesia, también es parte de su fe la relevancia de este día domingo. El domingo no es un día cualquiera. Mis amados hermanos, ponga en su mente y en su corazón que el domingo no es un día cualquiera. Y lo que va a hacer la Escritura es aclararnos, afirmarnos sobre la relevancia, la importancia que tiene el día domingo para los que practican esta fe que es de Jesucristo. Ya vimos que el versículo 19 nos está diciendo que fue ese primer día de la semana cuando los discípulos estaban allí reunidos y el Señor se les apareció. Ellos estaban en el aposento alto, ellos estaban allí reunidos, todos. Nos dice el libro de Lucas que no solamente eran los seguidores del Señor, los apóstoles, sino que también las mujeres, no el libro de Lucas, el libro de Hechos, escrito por Lucas, que también las mujeres estaban reunidas allí. Inclusive el libro de Hechos nos dice que eran un total de 120 personas que estaban reunidas en aquel lugar, se reunían constantemente en ese lugar. Eran los seguidores de Jesús, era el domingo, el día de la resurrección. Y como hemos leído, era por miedo a los judíos, la persecución. Habían matado al cabeza de este movimiento que estaba comenzando. Habían matado al Señor Jesucristo y sus seguidores tenían miedo y se estaban reuniendo juntos en aquel lugar. Allí entonces, el día domingo, en la noche, dice la palabra de Dios, que llegó el Señor Jesucristo con un mensaje. Imaginémonos que la iglesia de hoy se reúne e invita a un predicador para exponer la palabra. Hermanos, lo que está sucediendo aquí, que nos presenta la Biblia, es que en aquella reunión de la congregación de los seguidores de Jesús, el predicador de la noche era el mismo Señor Jesucristo. Y cómo no desear estar ahí presente para escuchar la palabra de boca del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comienza y da su saludo. Paz a vosotros. Esto debe recordar a los seguidores de Jesús que previo a ir al martirio de la cruz, el Señor en el capítulo 14, en 2 ocasiones, le dijo a sus seguidores, no se turbe vuestro corazón. Y le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero el Señor Jesucristo quiso que sus seguidores supieran que el mensaje del Evangelio, que la creencia del Evangelio, que la fe que nosotros creemos es una fe que trae paz al corazón. No importa si pasamos por aflicción, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de esta verdad, en el corazón hay paz. El mundo puede estarse derrumbando en derredor nuestro, pero en el interior de nuestro ser hay paz. No sé si ustedes se saben el himno 106, que a veces cantamos cuando se muere alguien. No lo cantamos en otra ocasión, solo cuando se muere alguien. Pero el himno comienza diciendo, en el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde, embargando mi ser, una calma infinita. Y esta es la parte bonita, que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. ¿Recuerdan esa canción, ese himno hermoso? Hermanos queridos, amados de Dios, si hay una cosa que debe caracterizar nuestra vida, es estar en paz
a pesar de las dificultades de afuera. Y el Señor Jesucristo llega y saluda diciendo, paz a vosotros. Qué bendición para los creyentes que estaban ahí reunidos, amados hermanos. Qué grata visita la que recibieron esos hermanos ahí reunidos. Recuerden que el contexto nos dice que ellos se reunieron por miedo. Y de repente llega el Señor Jesucristo y las primeras palabras que le dice a esos congregados es paz a ustedes. Yo no sé si usted entiende que lo que nos está comunicando la palabra de Dios es que cuando estamos reunidos en la presencia de Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios, lo que nosotros obtenemos de esa reunión es el beneficio de la paz que solo Dios da. Alguno de nosotros prefiere quedarse en la casa lidiando con aquello que nos trae intranquilidad. Y no vienen a la iglesia a buscar esa paz de Dios, hermano. Cuando vienes a la iglesia, te llenas de la paz de Cristo. Pero Tomás no estaba. Se dan cuenta que faltaba uno. Me encanta la Biblia. Yo creo, como estudiante de la Biblia, que no hay libro más honesto que la Biblia. No hay ningún escrito de sabio antiguo ni moderno. No hay ningún libro que sea escrito que sea más honesto que la Biblia. La Biblia no oculta nada de sus personajes. Estaba escuchando un programa de radio y un debate a propósito que pasó el día pasado en la celebración de la resurrección. Ahora resulta que Gregorio Luperón no tiene méritos para ser el restaurador. Y lo que se dice es que alguien escribió una parte equivocada en la historia. Yo no sé si ustedes lo oyeron, también lo oyeron. No, ustedes no oyen radio. Ustedes con YouTube tienen ya. Bueno, este debate se estaba llevando y es una discusión fuerte sobre que la espada de la restauración no fue Gregorio Luperón, sino Duvergé, y que Gregorio Luperón se escondió. Miren, es un debate terrible. Bueno, yo me di cuenta ahora, ya grandecito, porque, y ellos tienen razón, hay una situación, no digo que tienen razón en cuanto a Gregorio Luperón, es que la historia que nosotros leemos, la leemos de acuerdo a cómo el escritor ve los acontecimientos y lo transmite. Y nosotros que leemos, replicamos esa visión. Pero de repente hay otro que está viendo el mismo escenario, pero desde otro punto de vista, y escribe otra cosa. Y nosotros entonces lo que creamos en nuestra mente es una confusión. Pero la Biblia es totalmente honesta. Usted no va a encontrar contradicción en la Biblia, a pesar de que los que escribieron la Biblia tienen espacio de muchos años uno entre otros. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, es la misma, es más cortante que toda espada de doble filo, es penetrante hasta cortar el alma, penetrar hasta lo más profundo y discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si usted todavía no lo hace, créale a la Biblia. Ahora dice que Tomás no estaba. Siempre falta alguien. Siempre falta alguien, ¿o no? Mire alrededor suyo hoy. Y de seguro que usted puede contar 3 gente que no están aquí hoy. Siempre falta alguien. Ahora, pensemos en lo que se está dando aquí en la Biblia, en el contexto que está viviendo. Es el primer día de la semana después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado, y la noticia de su resurrección está corriendo. ¿Dónde pudo haber estado Tomás que no estaba ahí? Pregúnteselo usted también, a ver si entre todos encontramos respuesta. ¿Dónde pudo haber estado Tomás
para no estar ahí. En un día tan importante para la historia de esa congregación de santos en el primer siglo. ¿Dónde estaba Tomás? No tengo la respuesta. Lo único que yo sé es que no estaba. Como tú no estabas el domingo pasado, cuando el pastor nos estaba predicando acerca de uno de los personajes más importantes de la Biblia, donde nos estaba dando instrucción a seguir según la Biblia, de acuerdo a la vida de ese personaje. Tú no estabas aquí, tú sabrás dónde estabas. Como los que no están hoy con nosotros. ¿Dónde puede ser un lugar más importante para estar el domingo en la mañana? Y no donde se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios. ¿Dónde puede ser un lugar más importante para estar? Bueno, Tomás no estaba. Como tampoco los que no están hoy, que debieron estar, no están. Ahora, miren la relevancia de ese día domingo, mis amados hermanos. Ese fue el primer día de la semana. Lean conmigo lo que dice el versículo 26. Entonces, ¿qué dice el versículo 26? 8 días después. Si contamos desde el 1 hasta el 8, ¿cuál sería ese 8 días después? El próximo domingo. El próximo domingo, mis amados hermanos, descubrimos algo interesante aquí. En la ciencia donjuanera decían de hoy en 8. Aquí la Biblia dice 8 días después. ¿Qué es de hoy en 8? El próximo domingo. 8 días después, ¿qué es? El próximo domingo. Ahora, una pregunta que le tengo a ustedes también. ¿Y por qué el Señor esperó 8 días después para volver a donde sus discípulos? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué el Señor no se apareció el lunes siguiente? Bueno, Tomás no estaba, el lunes voy para donde ellos. No, el martes que Tomás va. O el miércoles que Tomás tiene su día libre. O el jueves que él le gusta. El viernes que es el culto de damas. Ahí es que él va. Porque hemos visto casos de Tomás yendo a los cultos de damas. No, amados hermanos, porque el domingo es un día relevante, importante en la mente del Señor y debía estar también en la mente nuestra. Es el día del Señor, no es un día cualquiera. El domingo es el día que el Señor escogió para mostrarse, para mostrar su poder, para hablar a su iglesia. Pastor, pero usted está diciendo que los otros días entre semana no son importantes. Bueno, cójalo como usted quiera interpretarlo. Lo que yo sí estoy diciendo desde aquí es que el día domingo, el primer día de la semana, es el día universalmente escogido por la iglesia cristiana para reunirse en la presencia del Señor para adorar. El primer día de la semana. ¿Es relevante ese día? Bueno, vamos a ver el testimonio de otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corintio, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, hablando acerca de un asunto importante que ellos tenían que colectar, una ofrenda importante que tenían que colectar para los hermanos que estaban en Jerusalén. Su referencia fue a recoger ofrenda no el sábado, ni el lunes, ni el martes. ¿Por qué? Él los refirió al primer día de la semana. ¿Saben por qué? Porque la iglesia se reunía el primer día de la semana. Primera Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes esto de la manera que le ordené a las iglesias en Galacia. Note, las iglesias es en plural. Eso significa congregaciones que estaban en otro lugar. Y la orden era para esas iglesias también. No era para una iglesia solamente. ¿Y qué dice el versículo 2? Cada primer día de la
semana. ¿Cuándo? El martes, el segundo día, el tercer día, el séptimo día, el primer día de la semana. Es relevante el domingo, mis amados hermanos. El domingo no es día de gallera, no es día de estar en el play, no es día de estar, así decía el pastor Silverio, ¿verdad? Silverio Martínez. El domingo es para estar en la casa de Dios, ocupado en los asuntos de Dios, haciendo las cosas de Dios. Muchos de vosotros, o de nosotros, para incluirme, no le da la importancia a la celebración del domingo. Cualquier cosa nos retiene en casa, cualquier cosa nos entretiene para que pase el tiempo del domingo. Amados hermanos, no debe ser esto. Cuando abrimos la escritura, cuando vemos la práctica de la fe cristiana en la iglesia del primer siglo, nos damos cuenta que el domingo era un día importante para su congregación. Cuando leemos Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10, Juan nos habla acerca de esta importante revelación que el Señor le dio. ¿Y qué dice Juan? ¿Cuándo recibió esta revelación? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo estaba en el Espíritu? Porque hay que estar en el Espíritu el día del Señor. Al venir a adorar al Señor, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando usted viene al templo a adorar, usted tiene que dejar todas las carnalidades fuera. Usted tiene que dejar todos los chismes fuera. Todas las costumbres que nosotros tenemos y que no son agradables delante de Dios, lo tenemos que dejar fuera. Y tenemos que ponernos en sintonía con el Espíritu del Señor. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El día domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, cuando los discípulos tomaron ese día como algo significativo para celebrar la victoria que hay en nuestra fe. Hermanos, dice el Salmo 122 y versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con aquellos que decían, dice el salmista, vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a reunirnos, vamos a adorar. Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 25, no dejando de congregarse, según algunos tienen por costumbre. En la práctica de nuestra fe hay un día de gran relevancia. Los judíos entendieron bien el mensaje de Dios porque desde el principio Dios escogió un día para ellos, para señalarlo para ellos. Cuando Dios dio la ley, que es un documento directamente para el pueblo de Israel, Dios le dijo, te acordarás del sábado para santificarlo. Y en ese día no vas a hacer nada, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus esclavos, ni tus animales. ¿Ustedes han leído eso en la Biblia, Éxodo capítulo 20? Y cuando los judíos leyeron eso, ellos adoptaron ese día sábado, el Sabbat, como un día que ellos debían guardar para Dios. Ahora la iglesia ha recibido esa libertad que tiene en Cristo, esa gracia que recibe en Cristo, y la iglesia hace lo que quiere con el domingo. A ver, le dije yo a un colega, yo sé que tengo que predicar de la gracia, pero a veces hablar de la gracia es una desgracia. Porque la gente toma la libertad que tenemos en Cristo como un libertinaje. Yo puedo hacer lo que quiera. Mire, amado, como decía hoy, compartía con los hermanos en la escuela dominical. No, nosotros no podemos hacer lo que querramos. Tenemos que hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Aquí tenemos libertad, sí, libertad del pecado, pero servimos a un Dios que es Señor y Dios y dueño nuestro.
Nosotros no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Digan amén, digan amén. Me gusta que ustedes digan amén, mis amados hermanos. Es más, por cada amén que me nieguen, le voy a quitar 10 minutos. Sí, amados hermanos, aunque nosotros nos duela, nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y la obediencia es el elemento más importante en cuanto a nuestra muestra de que vivimos para el Señor. Digan amén. Si se lo vuelvo a pedir otra vez, vamos a salir a las 2:30 de aquí. En segundo lugar, amados hermanos, la relevancia de nuestra fe por encima de las evidencias y de las obras. La fe es más importante que cualquier muestra de poder que podemos encontrar por ahí. Dice los versículos 27 y al 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué más le dijo? No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces dice el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, Tomás, el que faltó a la iglesia el primer domingo, fue el segundo domingo. Y cuando le dijeron, mira, te diste cuenta, el Señor estaba aquí con nosotros el domingo pasado. Tomás dijo, hasta que yo no vea que Él venga y yo pueda poner mi mano, meter mi dedo y ver, yo no voy a creer eso. Porque así, lo que faltan a la iglesia, usted le dice que del privilegio que tuvo Enoc de caminar con Dios, ¿verdad? Que el pastor nos enseñó el domingo pasado, que es a través de la fe que podemos caminar con Dios, que no caminó y que Dios le dio la victoria, que no vio muerte. Hombre, eso es Arturo hablando cosas. Porque no vinieron, no estaban aquí, no estaban expuestos al Espíritu, no estaban escuchando la palabra, no estaban. Cuando el Espíritu habló y nos guió, ellos no estaban en esa ocasión. Y ahora llegan. No, yo tengo que estar ahí hasta que yo no lo oiga. Y entonces vino el Señor, ¿lo complació o no a Tomás? Sí, pero le dejó una marca a Tomás, que mientras exista el cristianismo, Tomás tendrá esa marca negativa sobre él. El Señor le complació. Ven, mete aquí tu mano. ¿Tú quieres ver? ¿Sí, es verdad? Ok, ven. Pero tú eres un incrédulo, Tomás. Después está él pidiendo cacao, el versículo 28, y que, ay, Señor mío y Dios mío, ¿qué Señor tuyo y Dios tuyo? Si tú no creíste al principio, si es tu Señor, tú tienes que creer, porque ¿qué dice la Biblia? Que por fe andamos, no por vista. No es por evidencia, no es que Él me sanó de un dolor de cabeza, no es que Él me sanó y que resolvió mis asuntos, no, es que tú le crees al Señor, aunque te metan en el foso de los leones, aunque te tiren en el horno de fuego, no importa, aunque me quemen, me coman, yo le creo a mi Señor. Eso es lo que vale en la práctica de la fe cristiana, no son las evidencias, es la fe. Es que seamos capaces nosotros de creer en la palabra de Dios, tal y como Dios la enseña, como nos la transmitió el Espíritu Santo. Ese es el camino importante. No es lo que vemos, sino lo que creemos, en quién creemos y por qué lo creemos. Anoche estaba acompañando a Patricia ahí en la venta que tiene en el parque y hay una campaña de unos hermanos queridos. Y antes de anoche también estaba el predicador, pero anoche de manera particular, después de lo que él llama predicación, él estaba llamando para hacer milagros.
Y me vi tentado, dije a Patricia, yo me voy a parar porque yo tengo un dolor de espalda que no puedo aguantarlo. Y Patricia, pero vete. En Don Juan le decimos eso achuchando. Pero vete. Y el hombre pasaba a una persona y le decía, da 3 pasos con fe. Y cuando tú des 3 pasos se te quita. Y después le decía, ¿se te quitó? Yo dije, hasta yo digo que sí. Mis amados hermanos, lo vamos a ver, pero le voy a adelantar porque la hora está corriendo. Los milagros, cuando leemos versículos 30 y 31, los milagros de la Escritura no están ahí para que nosotros los repliquemos. No es para que aprendamos y tomemos una postura milagrista. No, los milagros están ahí y la Biblia nos lo enseña. Los milagros están ahí para una muestra de que nosotros podemos creer en el poder de Dios, porque Dios es poderoso para hacer aquello que es imposible, hacerlo posible, para hacer aquello que la gente ve difícil, hacerlo fácil, y creer en el Señor del poder, no que el poder esté en nosotros. Hay una postura nueva en el Evangelio de hoy, de que nosotros podemos. Miren, hermano, nosotros no podemos nada. Nosotros somos miserables pecadores, perdonados por la gracia de Dios, que el Señor nos ha rescatado por su misericordia. Y lo único que debemos hacer es vivir dándole gracia y adorando al Señor por lo que Él hizo en nosotros. Hoy tocó en la escuela dominical ver el destino de Satanás y de los no creyentes. Y una cosa que yo le decía a los hermanos de la clase de pareja, estoy sustituyendo a Junior ahí mientras tanto que él viene, porque abandonó a Marcia momentáneamente él. Estamos aconsejándole para que vuelva a la casa, ¿verdad? No me crean, ustedes les gusta el chisme, de una vez comenzaron a mirar para donde Marcia. Miren, una de las cosas que yo le estaba diciendo a los hermanos, ¿saben? Cuando se abrieron los libros, ¿saben por qué las evidencias de nuestros pecados no fueron manifestadas o no serán manifestadas ahí? Igual que todos los que estaban presentes. Sencillamente por una razón. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si nosotros estuviéramos ahí, nada nos hubiera librado de la misma suerte que la gente que está ahí congregada para oír su sentencia. Lo único que nos ha librado de eso es la misericordia de Dios mostrada en el Señor Jesucristo, que nos ha tomado, nos ha traído, como decía la hermana Natividad en su testimonio, que ella le da gracias al Señor porque Él tuvo misericordia de ella. También de nosotros ha tenido misericordia. No estamos ahí en esa lista porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así que no somos quienes para pedir evidencia del poder de Dios. El poder de Dios se ha manifestado en nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amados, miren, hay que creer. Hay que creer. No solo por las evidencias mostradas frente a nosotros, no. Hay que creer porque la palabra de Dios lo enseña. Hay que creer porque se manifestó en Cristo. Hay que creer porque el Dios que hizo el universo de la nada. A mí me toca predicar esta noche acerca del tema la Biblia, luz para el mundo. Y una de las cosas que voy a estar poniendo frente a los hermanos en la iglesia bautista hoy es eso, esa palabra de Dios que en Génesis capítulo 1, versículo 3, en medio de la oscuridad imperante, en aquel mundo donde todo estaba revuelto, la palabra de Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue la luz. Eso es. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es luz y nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. Al principio yo estaba orando y diciendo, gracias Señor por haber inspirado a los hombres que escribieron la Biblia, gracias por guiar el proceso de traducción, gracias porque la tenemos impresa, gracias porque la tenemos digital, gracias porque tenemos acceso a la palabra de Dios. Hermanos, hay que hacer caso a la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que memorizar la palabra de Dios y sobre todo hay que obedecer la palabra de Dios.
No seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. Hay que terminar, hermanos. Hay que terminar. Pero este pasaje es tan rico para ver esas cosas que son tan importantes como parte de nuestra práctica de fe cristiana. La fe cristiana es más de lo que nosotros creemos que es. La fe cristiana es nuestro modo de vivir la vida en este mundo antes que Cristo venga por nosotros. Yo creo que Cristo viene pronto y que Cristo viene a llevarse a los que Él ha salvado. Yo no puedo hacer distinción entre quienes son salvos y quienes no. Pero una cosa yo sé, que Cristo quiere que entre tanto que vivamos en esta vida, seamos fieles a Él en su palabra. En su palabra. No a lo que dice el pastor, no a la tradición, no a lo que yo creo que debo hacer. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que estas cosas, estas señales están aquí para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y que para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Alguien puede preguntarme a mí, ¿cómo tú sabes que tiene vida eterna? No solamente lo sé, es mi respuesta. No solamente lo sé, es que yo estoy convencido. Y vivo tan convencido que vivo por ello. Yo sé, estoy convencido y vivo la vida eterna porque la Biblia, la palabra de Dios, me enseña que una vez que yo he creído en Cristo, tengo vida eterna. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto, les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amados hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios. Veamos la relevancia, la importancia que tiene el día domingo en cuanto a la práctica de nuestra fe. Dejemos de actuar con ignorancia. No nos quedemos en casa el día domingo. No aprovechemos el día domingo para hacer cosas que son menos importantes que la reunión de los santos adorando al Señor. Mire, el día domingo es un día especial para dedicarlo por completo a la adoración de su Señor. Cuando el pueblo de Dios se reúne, que usted no falte, que no sea como Tomás. No tenga que el Señor Jesucristo esperar 8 días más tarde para venir a encontrarle a usted reunido. Mis amados, que el Señor les bendiga. Vamos a inclinar el rostro, a cerrar nuestros ojos.